nivel nacional, a nivel internacional. Esperemos que los temas que estamos tratando en este seminario, pues, cumplan su objetivo de sembrar un poquito esa semillita de la intriga para seguir investigando y seguir mejorando cada día más para que los días sean mucho más positivos para el tenis de mesa, especialmente latinoamericano. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra participación, sin antes también agradecer las palabras bastante buenas de mi querido y gran amigo doctor Javier Ron. Me acuerdo cuando lo visité a usted allá por hace mucho tiempo, por Milagro, por allá, por la costa. Estábamos y compartimos muy buenos momentos. Y con muchos de ustedes se ha compartido excelentes momentos, grandes compañeros de trabajo, compañeros de profesión y principalmente grandes seres humanos. Si me permites compartir la pantalla. Bueno, vamos a tener ahora el tema de la planificación del entrenamiento en el tenis de mesa con miras a largo plazo. Nosotros vamos a tener esta temática en donde quisiera compartirles el conocimiento que se ha ido acumulando a lo largo del tiempo y que empezó hace ya varios años, ya más de 2 décadas, creo yo, en el primer campo o en el primer curso que tuvimos acerca de planificación de tenis de mesa, ya que en esa época muchos de nosotros el curso de plan Eddie Travieso. Él ya comenzó a indicarnos cómo y qué es la importancia en el desarrollo deportivo, no solo del tenis de mesa, sino el desarrollo en general. Por lo que nosotros vemos eso que se estudió hace muchos años basados en la teoría de Matveev, uno de los padres de la planificación deportiva, pues yo creo que aún está vigente. Creo que aún está vigente y me permito hacer leerles el siguiente enunciado de otro gran profesional como es Adalberto Collazo, un compañero profesional muy destacado de la República de Cuba, en donde nos dice que la estructura periódica y cíclica de Matveev, a pesar de la obsolescencia que algunos le adhieren con sus presuntos científicos, continúa teniendo cierta vigencia actual para el deporte escolar y juvenil. Creo que es muy importante anotarlo, porque si bien es cierto, el deporte se ha ido desarrollando y nuevas teorías y nuevas metodologías de enseñanza están cursando actualmente, pues no es menos cierto que el deporte infantil tiene que no perder su esencia, que es el trabajo multilateral del que hemos estado hablando a lo largo de este tiempo en las edades tempranas, tanto es así que del entrenamiento deportivo. La planificación del entrenamiento deportivo es un proceso que se presenta en cualquier faceta de la vida y el desarrollo deportivo así lo amerita. Es así, ya que todas las actividades que nosotros realizamos como seres humanos en el ámbito de acción que tenemos, necesariamente tenemos que realizar una planificación, tenemos que planificarnos hacia el futuro, tenemos que planificarnos tomando en cuenta nuestra historia, el presente y proyectarnos hacia el futuro para que rinda un beneficio a nuestro pasar por la vida. Asimismo, ya en el término deportivo, García Manso en el 96 ya definía a la planificación del entrenamiento deportivo como que representa el plan o proyecto de acción que se realiza con el proceso de entrenamiento de un deportista
para lograr obtener un objetivo determinado. Entonces, todos confluiremos a definirle a la planificación como la planificación del entrenamiento, que es un instrumento fundamental en la gestión del rendimiento deportivo, ya que las estructuras de planificación, las formas de organización del entrenamiento y sus contenidos conforman una estrecha ligación con la dinámica del rendimiento pretendida. Entonces, todo lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo, independientemente si lo llevamos por escrito, si lo llevamos anotando, necesitamos tener una guía práctica para saber cómo empezamos, hacia dónde vamos y tener monitorizado todo ese proceso de entrenamiento. Eso se lo logra planificando el entrenamiento que nosotros vamos a someterles a nuestros deportistas. Por lo tanto, la importancia de la planificación es bastante importante. Contribuye a desarrollar mejor los planes para evitar la improvisación. Esto es fundamental, ya que nosotros no podemos seguir en el supuesto de que ir al campo de entrenamiento y ver qué se nos ocurre hacer tal o cual sesión de entrenamiento. Todo ya tiene que estar plasmado en lo que vamos a hacer, qué hacemos, cómo lo hacemos, para qué lo hacemos, qué objetivos vamos a cumplirlos y cómo va avanzando nuestros deportistas. Eso nos va a permitir ir mejorando en el trabajo para lograr un óptimo rendimiento deportivo, que al final es el objetivo fundamental. Ayuda a llevar un control de lo realizado, lo cual les estaba diciendo. Se puede verificar por qué se obtiene o no los resultados. Caso contrario, nosotros estaremos jugando, como se dice medio vulgarmente, a la Bartola. Si salió bien, si no salió también, pero cuando llevamos una planificación, si nos salió dentro de lo planificado, sabemos el por qué. Y si se cometieron errores, sabemos identificarlos en el proceso de entrenamiento para corregirlos en el instante. Las ventajas de la planificación nos permite, dice, una selección racional del material de entrenamiento. Esto es fundamental. Nosotros tenemos que, mediante esa planificación estructurada, tener ya claro qué vamos a hacer en cada sesión de entrenamiento y preparar esa sesión. Tener todo el material indispensable para lograr que se cumplan los objetivos planteados para esa sesión. Permite una selección de procesos de entrenamiento, una cosa que es fundamental y un principio pedagógico fundamental para cada uno de nosotros, que siempre tenemos que llegar de lo fácil a lo difícil. Entonces nosotros ya planificadamente vamos asumiendo cómo van respondiendo nuestros deportistas a todo ese proceso de entrenamiento, siempre tomando en cuenta que sí, tenemos que comenzar de lo fácil a lo difícil, de lo simple a lo complejo, para que los muchachos vayan asimilando de la mejor manera. Y en ese sentido, nosotros, como les digo, tenemos que ir corrigiendo en el acto cualquier desviación que tengamos en el desarrollo del entrenamiento. Permite realizar un análisis del rendimiento, permite conocer el estado de los atletas para la competencia por el seguimiento que se le hace. Entonces, esto nos permite ir evaluando cómo van asimilando el proceso de entrenamiento todos los deportistas. Y permite crear un nivel alto de confianza entre el entrenador y los deportistas. Caso contrario, si nosotros vamos a la cancha de entrenamiento y el entrenador en ese momento comienza recién a ver qué va a hacer, entonces el deportista va a saber que ese entrenador tiene inseguridad en lo que plantea y se pierde el valor más grande que tiene un entrenador, el valor del respeto y de la confianza que tenemos que generar en nuestros deportistas. La definición dice que es un proceso pedagógico encaminado al desarrollo y perfeccionamiento de las distintas capacidades motrices, técnico-tácticas y volitivas del deportista para alcanzar altos rendimientos, altos resultados deportivos acordes con la edad. Para lograr eso, dentro de toda la planificación, nosotros tenemos que elaborar 3 tipos de planes: un plan escrito, un plan gráfico y llegar al punto de cómo elaborar el plan gráfico y designando un plan de cargas que nos servirán para que el deportista alcance el rendimiento deportivo.
También tenemos que anotar que el entrenamiento deportivo tiene asimismo unas dos facetas, unas dos conceptualizaciones. El entrenamiento deportivo que se lo hace meramente con objetivo participativo y el entrenamiento deportivo que se lo hace para alcanzar el rendimiento deportivo. El primero es el principal objetivo del deportista, es participar en el evento, es participar. En el segundo, cuando se busca el rendimiento deportivo, el principal objetivo es el éxito en la competencia. Asimismo, en el primero, los deportistas están más implicados con la mejora de la idea de disfrutar de la participación y sus satisfacciones inmediatas. En el segundo, existe una planificación y monitorización meticulosa del progreso del deportista. Cómo va avanzando ese deportista para cabalmente cumplir con el éxito en la competencia. En el primero, sus intereses están más por tomar parte, o sea, por participar, que la preparación en sí. En el segundo, existe un compromiso significativo en términos de tiempo, esfuerzo y sentimientos. Entonces aquí nosotros, como en algún momento Rafael en una de sus conferencias decía, nosotros tenemos que conversar tanto con el deportista como con el padre de familia para irles aclarando hacia dónde se quiere llegar, hacia dónde queremos llegar con el trabajo que se está pretendiendo hacer con el deportista. La calidad de la relación interpersonal entre el deportista y el entrenador puede ser realzada por encima de otros objetivos. Esto se hace como que se llega al amiguismo entre deportista y entrenador cuando solo se busca una participación, cuando el éxito no está como principal objetivo. En el otro caso, existe un compromiso y toma mayor énfasis en controlar las variables que influyen en la mejora del rendimiento. El deportista entra en contacto con diversos profesionales, como son entrenadores, ayudantes, gerentes, sponsors, médicos, psicólogos, fisioterapeutas, todo un cuerpo colegiado que les rodean al deportista para alcanzar ese éxito en la competencia. Entonces nosotros tenemos que tener bien claro cuáles son los objetivos del entrenamiento deportivo al cual vamos a someterles a los deportistas, con qué objetivo vamos a llegar, cuál es el tiempo que ellos van a dar y su responsabilidad hacia lograr esos objetivos. Por otro lado, también se debe aclarar que en el presente trabajo que la planificación es un aspecto relativo y que nadie puede exigir un parámetro absoluto de planificación, lo que nos da la posibilidad a los entrenadores de aplicar otros sistemas para llevar adelante los entrenamientos en busca del desarrollo por alcanzar un rendimiento deportivo. Por eso yo les digo que este es un trabajo, una opción que les voy a exponer en donde no es que se tiene que ser así. Hay muchas otras ofertas de planificaciones, hay planificaciones contemporáneas, pero creo que eso tenemos que irles haciendo un poco más accesibles a las realidades nacionales. ¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, planificaciones contemporáneas en donde ya el trabajo va direccionado a una mayor especialización del deportista, y eso creo que es ya para deportistas que comienzan a pasar ya la madurez y comienzan a proyectarse hacia el alto rendimiento deportivo, que es, bueno, al fin y al cabo, el objetivo general y principal de todo proceso de entrenamiento. Dentro de la estructura de planificación de Madrid tenemos el sustento científico y las leyes y principios, los aspectos organizativos. Asimismo, ya Madrid nos habla de la periodicidad, que está conformada por periodos y etapas, y a su vez estos por la ciclicidad, que son los macros, los mesos, los micros y la sesión de entrenamiento, para que vayamos cabalmente teniendo la posibilidad de ir valorando todos los aspectos de la preparación y monitorizando todo el desarrollo deportivo de nuestros deportistas. Esta estructura de Madrid siempre se ha estado promulgada y se basa en principios y se sustentan en principios científicamente comprobados. Uno de los principales
principios y primero es el principio de orientación hacia logros más elevados. El entrenamiento para el rendimiento deportivo. Tomando en cuenta que el rendimiento deportivo dice que es la unidad entre la realización y el resultado de una acción motriz deportiva basada en unas normas o reglas determinadas. Entonces, esto presupone que siempre va hacia una orientación de alcanzar elevados resultados y su constante mejoramiento. Ese es el principio para lograr grandes logros en el deporte, en el desarrollo deportivo en sí. Todos los objetivos claros y elevados garantizan obtener el máximo nivel posible en una disciplina deportiva. Este máximo es distinto en cada deportista y está condicionado por varios factores. Aquí tenemos que tomar en cuenta la individualización del deportista. Cada ser humano es un mundo, cada ser humano es distinto. Entonces, por eso es la necesidad a veces de tener un ojo para irles viendo cuáles son las mayores virtudes de cada deportista e ir planificando en función de aquello. Muchos compañeros acá me dirán, pero las condiciones que tenemos en el país no da para tener tan pocos deportistas sujetos a un solo entrenador, y es así. Pero nosotros tenemos que partir de una norma que estábamos anteriormente analizando, quienes van a entrenar para buscar la excelencia deportiva, y obviamente existen los deportistas que están entrenando para conseguir un placer personal. O sea, no es la función primordial, no es el rendimiento, sino la participación. Entonces nosotros tenemos que ir priorizando dentro de todo el componente que tenemos, pese a la realidad que tenemos que ir priorizando a los más comprometidos con el entrenamiento. Nos dice que, y por eso es que aquí una de las condiciones nos dice que son las aspiraciones personales de los deportistas. Eso hace bastante la diferencia, así como también la motivación del individuo por el deporte. Particularidades del sistema competitivo, incentivos materiales y morales recibidos. Entonces, todo, como vemos, es una gama de componentes, tanto endógenos como exógenos, que nos permiten ir identificando a qué deportista puede llegar a cumplir esos logros elevados. Y para tener eso, tenemos que ir construyendo una planificación acorde a los principios que se está proponiendo. El principio de unidad de la preparación general y de la preparación especial del deportista. La especialización deportiva no excluye el desarrollo multilateral del deportista. Esta es una de las grandes contradicciones que existen. Si es que en el caso de niños que llegan hasta la adolescencia, estamos hablando de niños que con un fondo de entrenamiento que empezaron desde los 6 años, ¿en qué momento nosotros podemos a los niños someterles a una planificación con ondulación de cargas, en donde intervengan volúmenes e intensidades, sin descuidar la multilateralidad que exige la iniciación deportiva? Mi concepción es más o menos, si un niño tiene ya un fondo de entrenamiento de 4 o 5 años, estamos hablando si un niño empieza a los 5 años y llega a los 9, 10 años, creo que ya es prudente, sin, como se hablaba ayer, en las capacidades de fuerza, respetando los procesos de desarrollo fisiológico y biológico del individuo, podemos nosotros sujetar ya a esos niños a un plan de entrenamiento con variantes de volumen e intensidad, a un plan de entrenamiento ondulatorio de las cargas, sin descuidar de este trabajo que es primordial, la multilateralidad que el niño tiene que venir ejerciendo y ir trabajando desde la iniciación. Tanto la preparación física general como la preparación especial poseen una dependencia mutua de sus contenidos y expresa una unidad dialéctica. Aquí el trabajo que se tiene que hacer con los componentes de la estructura de entrenamiento, como son la preparación física general y la preparación física especial, que están dentro del periodo preparatorio, que son la base para proyectarnos al desarrollo más especializado en el periodo competitivo, tiene que haber esa sindéresis y esa interconexión entre las dos fases para que exista la transmisión de las cualidades motrices. Entonces,
Esto es muy fundamental que a lo que hacemos el trabajo de planificación se contemple. La correlación óptima entre ambas preparaciones no es constante, sino que cambia de un modo racional atendiendo a la etapa de preparación. Entonces, la etapa de preparación de la física general siempre tiene que comenzar en proyectarle de mejor manera a que el alumno comience a proyectarse en la preparación especial satisfactoriamente asimilando las distintas cargas. El principio de continuidad del proceso del entrenamiento es el proceso del entrenamiento transcurre a lo largo del año y durante muchos años. Este es el fondo de entrenamiento que yo les digo. El niño comienza en nuestro deporte como iniciación temprana, a los 5 años, y tiene un fondo de entrenamiento que comienza ya a especializarse un poco más a partir de los 10 años. Entonces ha sido un trabajo de varios años y de año a año tiene que ir correlacionándose con sus avances para irnos proyectando de mejor manera. La influencia de cada entrenamiento ulterior se materializa sobre la base de las huellas dejadas por el anterior. Es clara la idea, la cuestión es que vayamos acumulando fondos de entrenamiento positivo para ir asimilando mayores cargas, mayores ejercicios de complejidad. Entonces eso nos va a ir proyectando de mejor manera al objetivo de alcanzar el rendimiento deportivo. Los intervalos de descanso entre los entrenamientos deben mantenerse en los límites que garantice el restablecimiento orgánico y funcional y el aumento de la capacidad de trabajo. Esto es muy importante, ya que tenemos que tener la probidad para ir generando los espacios de descanso para que se produzca la regeneración funcional del organismo de los deportistas y a su vez ellos con esa regeneración procedan a mejorar su rendimiento y se proyecten de mejor manera. Expresa y reconoce la necesidad del carácter sistémico del entrenamiento. 4. Principio del aumento gradual y máximo de las exigencias del entrenamiento. Manifiesta la necesidad de aumentar la manera gradual y paulatina las exigencias del entrenamiento hasta tratar de llegar al máximo de posibilidades del deportista. Ese es uno de los principios que tenemos que ir nosotros siempre tener en cuenta en el proceso, ya que no podemos comenzar con cargas altas, con volúmenes altos, porque si no le comenzamos a sobreentrenar al deportista, provocándole, por un lado, lesiones en su organismo y por otro lado, mucho grado de frustración. Por eso hay un principio que siempre se dice de lo fácil a lo complejo, asimismo del volumen pequeño a ir incrementando el volumen de acuerdo a la ciclicidad que nosotros tengamos proyectado. Extremo cuidado con las aplicaciones prácticas de este postulado, pues no se sabe confundir el máximo de posibilidades reales del deporte con realizar cargas al límite, ya que la mala interpretación puede conducir a un sobreentrenamiento. Y producir un sobreentrenamiento, comenzamos a perder al deportista, que es muy difícil comenzar a recuperar las infancias. Importante aquí la accesibilidad y la individualización. Esto es fundamental, ya que no todos los niños asimilan de igual manera las cargas a las cuales son sometidos, por su misma constitución, por su mismo biotipo, por sus mismas características. Entonces, eso es importante, que pese a nosotros, en nuestra realidad, en nuestro entorno, en la misma sesión de entrenamiento tenemos muchos deportistas, y en la realidad nacional tenemos provincias y entrenadores que tienen a su cargo en el mismo horario muchos deportistas. Siempre tenemos que, cuando sometemos a las cargas de fundamentalmente desarrollo de las capacidades condicionantes del deporte, tenemos que tener mucho cuidado en respetar esa individualización. No podemos generar cargas iguales para toda la gente. Tenemos que ver edad, sexo, tenemos que ver fondo de entrenamiento, cuál ha sido el proceso a los que ellos han sido sometidos. Por eso en la conferencia de ayer, nuestro compañero Baiza nos decía, ¿qué pasa si comenzamos nuestros deportistas a incrementar el trabajo de fuerzas y provocamos las lesiones, ¿no es cierto? A mayor incremento de cargas, mayor necesidad de control médico y pedagógico.
Eso es fundamental, por eso es lo esencial de la planificación, que todo esto tiene que estar monitorizado y cada control médico y pedagógico tiene que estar planificado en función de todo el trabajo que se hace y de acuerdo a los mesociclos y a los micros que estamos trabajando. 5. El principio del carácter ondulatorio de las cargas de entrenamiento. Su aplicación se refleja en la dinámica de la carga física, pudiendo ser rectilínea, escalonada y ondulatoria. Las oscilaciones ondulatorias son inherentes tanto a la dinámica del volumen como de la preparación física general, y al final de esta, el volumen de densidad va subiendo sistemáticamente para alcanzar su pico al final del periodo de la fase de competencia, en el periodo competitivo. Su esencia radica en ofrecer posibilidades de restablecer cómo ir preservando todo el cuidado para cuando aplicamos las cargas. Principio de eso de entrenamiento del deportivo. Se estructura a partir de diferentes ciclos, los que pueden ser grandes, medios o pequeños. El megaciclo más conocido es la temporada, conceptualizándole a la temporada como el tiempo anual de trabajo, como el tiempo que comienza el entrenamiento, y más o menos nosotros tenemos previsto 52 semanas que tiene el año. Entonces, ese es el mayor megaciclo que tenemos, el cual puede dividirse en macrociclos, dependiendo del nivel de especialización que ya han alcanzado nuestros deportistas, dependiendo asimismo su madurez biológica que han alcanzado nuestros deportistas. En unos casos se harán doble ciclaje o un solo ciclaje o 3 ciclajes, de acuerdo por un lado, al calendario competitivo y a la realidad que nosotros tenemos, a las competencias fundamentales que ese deportista tenga. Cuando las edades son tempranas, son pequeñas, estamos hablando de hasta 13 años, probablemente se tenga una sola competencia fundamental. Entonces ahí podemos hacer un ciclaje de una competencia fundamental y de un macrociclo. Pero si esa misma edad, dependiendo del desarrollo de ese deportista, hay casos en que en el año pueden tener 2 competencias fundamentales, en el cual nosotros veremos cómo planificamos la temporada para atender esa realidad. Los macrociclos, que son los siguientes componentes, los mesociclos y los microciclos, y la sesión de entrenamiento, que es la célula de la planificación deportiva. En esencia, la estructura de Mathieu tiene tres etapas, tres periodos, perdón. Tiene el periodo preparatorio, el competitivo y el de tránsito. A su vez, estos están conformados por etapas: de preparatorio con una preparación física general, una preparación especial, el competitivo, un precompetitivo y un competitivo, y en donde el tránsito es una etapa transitoria. Los mesociclos que conforman cada una de las etapas, por ejemplo, tenemos el entrante o introductorio y el básico desarrollador general, que corresponden a la preparación, a la etapa de preparación física general, y el básico desarrollador especial y preparatorio de control, que es el previo para pasar a un competitivo. Y estos forman parte de la preparación física especial. El periodo competitivo está conformado por el periodo de preparatorio de control. Este es el que comienza a heredar el preparatorio de control, en donde tenemos que hacer los ajustes necesarios de las deficiencias notadas de acuerdo a la monitorización que se haya hecho en las anteriores etapas. El precompetitivo, que es realizar un modelaje de la competencia fundamental. Se hace un modelaje en las condiciones probables, se estudia a los posibles rivales y se comienza a ajustar las potencialidades de nuestros deportistas para que enfrenten la competencia fundamental. Y en el competitivo, pues,
es la hora de evaluar todo el trabajo que se ha realizado a lo largo de la preparación para llegar a demostrar en la competencia fundamental. En el transitorio tenemos un restablecedor, un preparatorio y en donde se hace un restablecimiento de todo el organismo de nuestros deportistas. La conformación de microciclos tiene sus características. El microciclo del periodo preparatorio son de características ordinarios en donde los volúmenes van en ascenso. Cuando llegamos a un periodo de choque, el volumen alcanza un pico bastante alto y la intensidad comienza también a ser prominente, y a continuación se tiene que siempre tener un recuperatorio para restablecer orgánicamente a los deportistas. En el competitivo ya tenemos el modelaje competitivo, en donde ese es lo que les decía, nos traspolamos a imaginarnos lo que puede suceder en la competencia. Y para eso se tiene que analizar desde el escenario en donde se va a competir, la ciudad y el clima y todas esas cuestiones que rodean a la competencia para tratar de llegar a tener el mejor resultado posible. Ya a continuación tenemos el recuperatorio que nos proyecta al periodo de tránsito, en donde tenemos y reinicia todo el ciclo de entrenamiento nuevamente. Entonces, las características fundamentales de estos tres periodos son que en el preparatorio es la adquisición de la forma deportiva, en el competitivo es la conservación temporal de la forma deportiva, y en el transitorio es una pérdida temporal de la misma. En lo sustancial, estas son las mismas características que tienen en la planificación moderna, a través de los ATRs, una cosa, más o menos son las mismas características que nos proyectan en esos sistemas de entrenamiento llamados hoy contemporáneos. La organización didáctica de los contenidos de la preparación. Los componentes son el preparatorio, competitivo y de tránsito, cuyos objetivos, como les decía, son en el preparatorio, en el competitivo, conservar temporalmente esa forma deportiva, y el de tránsito, restablecer el organismo. Los contenidos, las capacidades físicas que tenemos que desarrollar, sean estas condicionantes y determinantes, las habilidades motrices deportivas, la preparación teórica y la preparación psicológica. Tan importante es la preparación psicológica que concordábamos cuando Ivonne nos compartía su ponencia, en que en el momento actual de desarrollo deportivo, ya en el alto rendimiento, la diferencia está en el proceso de entrenamiento psicológico que tienen los deportistas. Ahí está la diferencia, y fundamentalmente en deportes marcados en donde el triunfo solo se delimita por fracciones de segundo o decisiones tan rápidas como nuestra disciplina deportiva. Contenidos de la preparación competitiva, juegos y actividades recreativas. Los métodos son los métodos para el desarrollo de capacidades, habilidades, métodos teóricos y psicológicos que pueden y están inmersos dentro del tenis de mesa. Todos los métodos de desarrollo de nuestras de habilidades, multibolas, muchas bolas y distintas cosas en el desarrollo de habilidades y capacidades, todas esas gamas de ejemplos que nos dio ayer el compañero Loaiza, que se le puede aplicar para el desarrollo de las distintas capacidades condicionantes deportistas. Todo lo necesario para mantener los niveles. No podemos dejar de hacer los ejercicios que nos ha llevado a adquirir esa forma deportiva, sino mantenerlos con la suficiente variedad, con la suficiente oscilación de las cargas y conservando el principio de la transferencia que tiene que haber entre el preparatorio y el competitivo. Los medios son específicos del ejercicio competitivo. La evaluación, los sistemas de evaluación de test pedagógicos, médicos y psicológicos, ese sistema de test, todo tiene que estar testado, todo tiene que estar analizado
todo tiene que estar monitorizado. ¿Para qué? Para que nosotros tener la posibilidad de corregir, si es de corregirlo, tanto a nivel pedagógico como médico y a nivel psicológico. Todos estos test se tienen que hacer a lo largo de los 2 periodos, del preparatorio y competitivo, para que nos proyecte de mejor manera a la competencia. Los componentes de los mesociclos y sus microciclos característicos, como les decía, son cada uno de los mesociclos pueden estar conformados por 2, 3 y hasta 4 microciclos, tomando en cuenta que cada microciclo van a componer prácticamente 5 días si así se los planifica. Por lo general se planifica cada microciclo en relación a los días de la semana, que son los que generalmente en nuestro medio se trabaja, de lunes a viernes. Como les decía, la situación y la realidad actual de la planificación del entrenamiento deportivo en Ecuador, tenemos que hacer historia y yo hacía la introducción a esto, que gracias hace ya unas 2 décadas que tuvimos ese curso con el profesor Travieso, fue en donde comenzamos nosotros a delinear y a estructurar de mejor manera una planificación. Una planificación con miras a tener un registro de lo que íbamos haciendo dentro del entrenamiento deportivo. Esta planificación fundamentalmente se la daba en tiempo. Todos los componentes de la carga se la planificaba en función del tiempo. Tanto era así que desde la preparación física especial y con las capacidades que se desarrollan ahí, igual hacíamos por tiempo. Y permítame, ahí yo he hecho un análisis a lo largo de la experiencia que saqué, es que ese trabajo era irreal. Era irreal porque, si bien es cierto, teníamos planificado, por ejemplo, ponerles un ejemplo, en la preparación física general, teníamos destinado y nos daba el cálculo de acuerdo al porcentaje que habíamos distribuido para el meso, y el meso para los micros y el micro para el día, nos daba en tiempo que teníamos que correr 10 minutos. Por ejemplo, por ponerles a modo de ejemplo, 10 minutos. Pero 10 minutos les mandabas a correr en la pista atlética, no en función de la distancia que cubran en los 10 minutos, sino 10 minutos a correr. Y vemos ahí que por la disimilitud de los distintos actores, muchos no hacían y a qué frecuencia se hacía y era un poco más complejo. Entonces, tomando en cuenta eso, hoy yo les, más o menos una propuesta de trabajo, es ir a trabajar el macrociclo por componentes de la carga. Y esos componentes de la carga tienen direcciones de entrenamiento. Las directrices de orden pedagógico metodológico, las cuales se derivan de los diferentes componentes de la preparación del deportista, con el propósito de garantizar una mejor organización, distribución, dosificación y control de todo el proceso de la planificación del entrenamiento. Entonces, ¿qué significa esto, esta cuestión de las direcciones de entrenamiento? Las direcciones de entrenamiento no son otra cosa que los componentes de la carga. Son preparación física especial, y en la preparación física especial tenemos la dirección de trabajo de fuerza, trabajos de resistencia, trabajo de habilidades. Todos esos llegar a planificarles en función de sus magnitudes reales. Por ejemplo, la resistencia vamos a planificar en kilómetros, la fuerza vamos a trabajar en repeticiones y así por el estilo. ¿Por qué surgen las direcciones del entrenamiento deportivo? Necesidad de desarrollo del proceso de la planificación del entrenamiento deportivo. Permiten una mejor orientación de los medios y los ejercicios a desarrollar en relación con la dirección del entrenamiento elegida. Las formas existentes de planificación a partir de los componentes de la preparación del deportista no garantizan un control adecuado y óptimo de las cargas. Entonces, para ir desarrollando toda esta propuesta, tenemos el desarrollo de unos 20 puntos que vamos a ir tratando de ir estructurando
esta forma de planificar. Primero dice, se exponen los datos generales, conocer el número de semanas, conocer la fecha de cada competición, introducir el calendario por cada semana, distribución de los meses. Mientras vamos desarrollando todo eso, vamos a ir viendo en razón del tiempo. Y el primero dice, se exponen todos los datos generales, deporte, sexo, categoría, nivel. Este aspecto se colocan todos los datos generales antes mencionados con el propósito de orientar y saber a quiénes va dirigido este plan deportivo. Tenemos que tener constancia, y aquí es fundamental crear el grupo de deportistas que esté sujeto a lo que anteriormente decíamos, el compromiso que ellos van a tomar para que ser sometidos a este proceso de entrenamiento. Caso contrario, todo este trabajo, que no es nada fácil, porque tiene que ser rigurosamente llevado por el entrenador, monitorizado por el entrenador, tiene que hacerse con la responsabilidad del caso por parte del entrenador y con el compromiso de los deportistas. El número de semanas de la preparación se determina a partir del conocimiento de las fechas de inicio del plan de entrenamiento y la fecha en que comienza y culmina la competencia fundamental. Por ejemplo, si el entrenamiento comienza el 1 de octubre y la competencia fundamental está enmarcada en la primera quincena de julio, es decir, del 1 al 15 de ese mes, entonces se cuenta el número de semanas de diferencia entre la fecha de inicio y la culminación de la competencia, determinando así el número de entrenamiento de semanas. Conocer la fecha de competición, toda la estructura de competencias. Esta es una de las estructuras de competencias que en nuestro país la emana desde la Federación Ecuatoriana de Tenis de Mesa, las competencias oficiales y calendarizadas y avaladas por la Federación Ecuatoriana, en donde ya ese calendario está antes de empezar el nuevo año administrativo. Entonces, nosotros ya tenemos la posibilidad de priorizar a qué competencias vamos a asistir para que cumplan un objetivo en el proceso de entrenamiento, que es el de llegar en la mejor forma posible a la competencia fundamental. A esas competencias previas a la competencia fundamental son las competencias preparatorias. En esas competencias preparatorias también muchos les dan ciertos niveles, unas de competencias preparatorias y otros de topes preparatorios, que los topes preparatorios son competencias más pequeñas, con menos protagonistas que una competencia preparatoria, como pueden ser ciertos campeonatos abiertos que existen en el país. Y creo que en muchos países de todos los compañeros. Entonces, este calendario ya nos da a conocer la Federación Ecuatoriana oficialmente, ya que es el único organismo que tiene que generar ese calendario oficial de competencias de tenis de mesa exclusivamente. A ese calendario tenemos que sumarle el calendario de las autoridades deportivas nacionales encargadas del desarrollo de los juegos multideportivos. Entonces, son otro tipo de juegos que también son e ingresan a nuestra estructura de competencias, tanto preparatorias como fundamental. Introducir el calendario por cada una de las semanas. El siguiente paso es ir identificando las fechas de cada una de las semanas hasta llegar a nuestra competencia fundamental. Distribuir los meses en todo el plan. Se distribuyen los meses teniendo en cuenta desde que inicia la preparación hasta que culmina la competencia fundamental. Pues posterior a esto comienza el periodo de tránsito. Tomando en cuenta que de mes en mes siempre habrá una semana que a veces coincide que cuando cambiamos de mes tenemos que comenzar el nuevo mes si es que tuviere más de 2 días. Ahí se pone el mes que inicia con la fecha que mayor días ocupe de ese mes. Dividir la preparación en periodos. Esto es muy importante, ya que aquí comienza toda la distribución de las semanas, del tiempo que vamos a repartir entre los periodos preparatorio y competitivo. Este criterio se tiene que basarse, al menos yo me baso así, en función del fondo de entrenamiento y el grado de especialización que van adquiriendo nuestros deportistas, el grado de experiencia que van adquiriendo nuestros deportistas. Mientras más grado de experiencia, mientras más fondo de entrenamiento tienen nuestros deportistas,
los porcentajes pueden irse igualando. Por ejemplo, un 60 para el periodo preparatorio y un 40 para el periodo competitivo. No así en el caso de donde nuestros muchachos están dando por primera vez de un proceso de entrenamiento que estaban bajo un programa de entrenamiento, que es un programa lineal en donde netamente es multilateral y de desarrollo de muchas habilidades motrices tempranas. Ahí nosotros cuando hacemos ese primer salto, una recomendación es del 80-15, 85-15, 85 para el periodo preparatorio, en donde se tiene por excelencia un programa mayor multilateral que los que tienen un mayor fondo de... Y entonces aquí tenemos una gama que de variantes y el grado de especialización que van adquiriendo nuestros deportistas en función también, obviamente, del talento de cada uno de ellos. El dividir periodos en etapas. Dentro del periodo del periodo preparatorio tenemos que igualmente dividir en las dos etapas, en la preparación física general y en la especial, siendo esta última la que ocupe la menor cantidad de tiempo. Mismo criterio que del anterior, creo que es fundamental tener esa imagen o ese análisis con la diferencia de que aquí los porcentajes ya van siendo un poco más parejos. Tenemos porcentajes de entre 40, en una primera entre 65 y 35%, 35 para la especial y así sucesivamente. Y también existen propuestas y entrenadores que cuando nuestros muchachos, el talento de nuestros deportistas llegan a pedir mayor especialidad, invertir esa relación. Podemos invertir, darle un poco más a la especialización que a la preparación física general para que la transmisión a lo precompetitivo esté más acorde con miras a la competencia. La distribución de los mesos por cada etapa. Asimismo, los mesociclos, hay que ver cómo se van alternando. Un mesociclo siempre en la preparación física general va un introductorio o un entrante, como se le conoce, un básico desarrollador general. En la preparación especial, un básico desarrollador especial. En el precompetitivo, un precompetitivo, también ya un preparatorio de control. Son distintos términos que cumplen ciertas características de cada uno. Y este de preparatorio de control significa que vamos ahí a ajustar todas las deudas que probablemente se hayan producido en la preparación anterior. Dividir los mesociclos en los microciclos. Aquí tenemos que tener en cuenta qué vamos buscando de acuerdo al mesociclo y qué microciclo nos ayuda a ir cristalizando los objetivos. Por ejemplo, los donde tenemos el trabajo del volumen que predomina sobre la intensidad, ese tiene que estar siempre predominando tanto en la preparación física en el mesociclo básico de desarrollador general como en los entrantes. Tenemos que tener también una valoración para ver un mesociclo de choque, en donde el volumen va a ciertos picos y la intensidad también sube. Evaluación, si vamos a hacer específicamente una evaluación de las capacidades físicas invocadas a una competencia, cómo los muchachos están respondiendo en todo el proceso. Todas estas características de los microciclos tienen que ir acorde a la característica del mesociclo, del objetivo que se quiere cumplir específicamente en esos. Conocer los días de entrenamiento a la semana. Aquí la frecuencia semanal, por lo general, son de 5 días. Esa es la frecuencia semanal que define el entrenamiento. En las federaciones deportivas provinciales, por lo general en nuestro país, suele utilizarse siempre la frecuencia de 5 días, lo que significa que entrenan 5 días a la semana, ejemplo, de lunes a viernes o de martes a sábado,
según el horario de la sesión. Esto es así, eso se puede modificar. Hay probablemente muchos clubes o instituciones que permiten trabajar 6 días a la semana. Ese microciclo será de 6 días y eso se tendrá que hacer constar en el plan de entrenamiento. El conocer el total de horas a la semana, esta es el tiempo que vamos a dar por día, ¿no es cierto? Cada día y sumamos el resultado en la semana. Tenemos los entrenamientos designados de ciertas federaciones y asociaciones, son los espacios, son de las escuelitas y deben priorizar por el factor tiempo, pues existen otras actividades docentes y extradocentes que cumplir por parte del régimen escolar que establece la escuela. Siempre se le destina a cada deporte un horario, o bien en la mañana o por la tarde. Muchas veces los organizadores del horario escolar se encuentran con verdaderos problemas, pues una misma instalación puede y debe ser utilizada en un mismo día por varias modalidades deportivas, por lo que el tiempo por cada sesión dependerá de aquello. Entonces, si es que se tienen esos problemas, tenemos que hacer constar que cuántas horas diarias podemos atenderles a los deportistas, incluso programar doble jornada, doble sesión. Entonces, esas horas que tenemos ahí, ya no pondremos una sesión, sino 2 sesiones que nos corresponde utilizar tantas horas. Todo eso tenemos que ir plasmando en nuestro plan de entrenamiento. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo que tiene 2 sesiones diarias, horas de entrenamiento en el día y 2 sesiones al día. Entonces, todo eso nos va a dar al final un volumen total del trabajo semanal que a su vez nos va a proyectar al entrenamiento y al volumen total del macrociclo. Seleccionar el sistema de test y planificarlo en el marco, en el macro. El sistema de test es un conjunto de pruebas pedagógicas, psicológicas y médicas que el entrenador debe planificar a lo largo de toda la preparación. Las hay que son de diagnóstico, que generalmente son las primeras pruebas en realizar. Estas son de índole obligatorio. Obviamente las demás sí, pero esta es la pauta para saber en qué condición física, en qué condición de salud ingresa el deportista a nuestras manos a someterse al proceso de entrenamiento. Entonces, estas son las pruebas que hacemos al inicio en el periodo, en la parte introductoria del macrociclo. Y luego vienen las pruebas, cómo han sido asimiladas las cargas físicas durante un tiempo determinado y la de conocer el nivel de los atletas. Por lo general, estas pruebas de comprobación, estos test de comprobación, un criterio es ubicarlos al final de la etapa y al final del periodo, para saber en qué momento y en qué condiciones se encuentran y cómo han asimilado, como se dice, toda la carga física y el desarrollo técnico, porque dentro de las pruebas pedagógicas también hay test técnicos. Entonces, ahí vamos a saber para ir corrigiendo en tiempo todo el proceso de entrenamiento, ir ajustando si es que las pruebas no salen satisfactoriamente. Entonces esa es la conformación de los test, ya tenemos todos los componentes de un ejemplo y vamos a la distribución de las direcciones por cada componente. Las direcciones del entrenamiento deportivo no son más que los componentes de la preparación del deportista desglosado, ya sean por capacidades, habilidades o simplemente ejercicios específicos de determinados deportes. Cada deporte ha de tener su propio sistema de direcciones, de ahí su complejidad e importancia. Como ejemplo, yo había puesto unas direcciones de nuestros deportes, por ejemplo, el golpe de derecha, el golpe de revés, el topspin, que eso tiene que ir plasmado dentro de una dirección del entrenamiento, que son acá los desplazamientos y juegos de piernas que nos vamos a hacer constar posteriormente, como les voy a indicar en un ejemplo de la planificación ya estructurada, que nos permite, como les digo, llevarles a cabo por magnitudes el desarrollo del deporte. Algunos tipos de test médicos, psicológicos, pedagógicos en el tenis de mesa son unos pocos ejemplos. Cada uno de ustedes sabrán también
investigar mucho de aquello y hacer los test que a bien lo tuvieran. Por ejemplo, tenemos test Pegagos, Rouvier, Cooper, coordinación de la T, salto largo sin carrera de impulso, 50 metros para velocidad. Algunos de esos temas psicológicos y médicos, que esos test se tienen que trabajar conjuntamente con los especialistas de la materia. ¿Para qué? Para que conjuntamente porque ellos forman parte integral del desarrollo de los planes de entrenamiento. Cuando nosotros ya estructuramos un plan de entrenamiento, siempre tenemos que reunirnos, si es que de ser el caso, de contar con aquello, con el especialista, con el médico deportólogo, para tener la dirección profesional acerca de los test que tenemos que hacer y en qué momentos, en qué fases tenemos que hacer. Nosotros sugerimos, ellos nos corroboran y podemos llegar a hacer un trabajo mucho más práctico y más productivo para la mejora del rendimiento de nuestros deportistas. Seleccionar un test por cada dirección elegida. Uno de los aspectos fundamentales a tener presente en el proceso de evaluación y control del entrenamiento es precisamente la necesaria determinación de test por cada dirección que haya sido seleccionada. Por ejemplo, de la dirección del trabajo de fuerza, tenemos por ahí, tenemos trabajo de resistencia, tenemos de habilidades en la parte técnica y así por el estilo. Esto nos ayuda a diagnosticar, dice, y posteriormente comprobar cómo los atletas han ido asimilando las cargas físicas, además de conocer la calidad del proceso de enseñanza aplicada. Establecer metas u objetivos por cada dirección. En este aspecto es donde el entrenador se proyecta y pronostica el objetivo o la meta a alcanzar para los próximos test a realizar, con el propósito de incrementar los niveles de desarrollo de cada una de las direcciones seleccionadas, pues solo así se garantiza un eficaz control del procedimiento del proceso de entrenamiento deportivo. Los objetivos o metas propuestas determinan los contenidos del entrenamiento a emplearse. Entonces, como les decía, tenemos que saber cómo iniciamos, con qué, por ejemplo, ahí si se va a trabajar la fuerza como se analizaba ayer, tenemos que comenzar el primer test, descubrir la repetición máxima. En función de aquello, tenemos que ir trabajando para que esa repetición máxima con la próxima evaluación haya sido mejorada o se llegue con mayor capacidad a aquello. Dosificar las cargas por mesociclos de entrenamiento. En este paso metodológico es donde tiene lugar la distribución del aspecto cuantificable de la carga física por direcciones de entrenamiento. Para cada uno de los mesociclos de trabajo que componen el macrociclo del entrenamiento deportivo, a partir de la magnitud en la cual cada una de las direcciones pueden ser medibles, cuantificables, y para ello se ofrece el siguiente modelo para la distribución de las cargas físicas por volúmenes de trabajo. Entonces, nosotros tenemos acá un ejemplo en donde tenemos las direcciones de trabajo. Tenemos, de acuerdo a un trabajo realizado por especialistas para nuestro deporte, tienen una dirección de trabajo para un desarrollo de un programa de carrera, la fuerza y acondicionamiento, habilidades, la flexibilidad, la preparación deportiva y la preparación teórica. En donde en el programa de carrera nosotros tenemos ya proyectado lo que en la resistencia aeróbica lo que se va a trabajar en el macrociclo. Si ustedes se dan cuenta, acá tenemos el volumen total del macro y las magnitudes en que se va a trabajar cada una de las direcciones de los componentes de la carga. La resistencia a fuerza de brazos, fuerzas abdominales, fuerza explosiva de brazos y tronco, fuerza explosiva de pierna, pliometría, agilidad. Por ponerles un ejemplo, acá tenemos que poner a sumarle la coordinación, todos esos trabajos, el juego, el ritmo y desplazamientos, juego de pierna, que se propone aquí hacerlo con el multibolas, a través del multibolas, la rapidez del encadenamiento y con o sin variante de golpes. Entonces, como esto tenemos ya el trabajo en mesa, individualizado, se lo hace por tiempo, no así el trabajo con el multibolas, que son las repeticiones de la cantidad de bolas que vamos a echar a nuestros muchachos para que ellos vayan avanzando. ¿Cómo sacamos este cálculo? Es mediante una fórmula que tenemos aquí el número de semana, la frecuencia semanal, y este es lo que vamos a analizar en la siguiente fórmula. Para determinar la magnitud y el volumen total de la carga para cada dirección, tenemos la siguiente formulita, en donde
M es el volumen total, la magnitud o volumen total que vamos a utilizar en el macro. El número de semanas que consta, la frecuencia semanal que vamos a trabajar tal o cual capacidad, tal o cual dirección. Y el total de la carga física estimada por día. Este total de la carga física estimada por día, el entrenador tiene que analizar todo el proceso del deportista que ha venido realizando. Por lo general, la primera dosificación es la respuesta a lo que se ha venido haciendo desde pequeños. ¿Por qué? Porque por lo general nosotros tenemos a cargo de los cuerpos técnicos todo el historial de ese deportista. Y en el caso de que seamos nuevos en esa plaza de trabajo, o en un equipo nuevo, siempre habrá el historial del deportista para tener más o menos la carga física estimada por día. O si no, tenemos que investigar cuál es la carga recomendada de acuerdo a estudios generales y sacar una media para emplearla de acuerdo a la edad y al sexo a ese deportista. El ejemplo, por ejemplo, dice los saltos que podemos hacer, números por semana, dice números de semanas, 20, en un macrociclo de 20 semanas. La frecuencia semanal que vamos a hacer ese trabajo va a ser 3 veces a la semana. Entonces, el total de la carga física estimada por día, estimamos que vamos a hacer unos 120 saltos, reemplazando todas las variables, nos va a salir los 7.200 saltos que vamos a planificar a lo largo del mesociclo de la dirección de entrenamiento. Entonces, esa es la idea más o menos de este cambio que se hace para no trabajar las capacidades en función solo del tiempo, sino ya en función de su magnitud, lo que creo yo que es un poco más real el trabajo diario que se hace con los deportistas. Posteriormente, ya con esa dosificación, nosotros tenemos la posibilidad de dosificar los microciclos del entrenamiento dentro de cada mesociclo. ¿Por qué? Porque todo es una cadena que nos va dando la posibilidad. ¿Por qué? Porque aquí tenemos ya todo el valor que tenemos en cada uno de los mesociclos y de aquí ya viene la planificación real de los mesociclos, de los microciclos, hasta llegar a la unidad de entrenamiento que es la sesión diaria. ¿Por qué? Porque todo se desprende de su matriz que es el macrociclo general. La preparación psicológica, de la preparación, ya con Ivonne nos ha dado muchas luces en esto, que es para mi criterio es perfeccionar los rasgos morales y volitivos de la personalidad de los atletas para alcanzar altos niveles de rendimiento deportivo en la competencia. Esencial es alcanzar un elevado de estabilidad psíquica y emocional adecuado para enfrentar el rigor y las exigencias competitivas con éxito. La preparación teórica, adquirir la mayor cantidad posible de conocimientos teóricos relacionados con el deporte que se practica. Menos una idea de lo que les he preparado, es un trabajo que se viene haciendo, un trabajo que admiro y seguir conversando acerca de eso, seguir nutriéndonos mancomunadamente para ir enriqueciéndonos y generar más conocimiento, generar un poco más de saberes. Para más o menos señalar cómo queda un macro, ya después cuando se le trabaja, más o menos se llega a esta estructura en donde ya comenzamos a desarrollar el programa de trabajo que se tiene. Este era un macro que estaba preparado para enfrentar este primer semestre. Lastimosamente, por las condiciones que nos tocó vivir, pues ya todo esto se ha caído. Pero bueno, ese es más o menos el trabajo que se tiene que hacer. Se tiene que ir trabajando. Tenemos todos los meses. Y como les decía, se tiene que trabajar también en el plan escrito, que el plan escrito es todos esos números, todo va a constar todos los ejercicios que nosotros, toda la batería de ejercicios que nosotros planifiquemos para llegar a consolidar un buen desarrollo dentro de nuestros deportistas. Entonces, toda esta cuestión, todas las
las características que tenemos, pues siempre pues no, siempre hacemos con el afán de, de mejorar, de ir mejorando. Y bueno, hasta aquí la cuestión. Espero que sirva de algo estos conocimientos, estos criterios que les me he permitido compartir con ustedes, sin antes agradecerles por la atención, agradecer a Paul, a Byron por la oportunidad que nos están dando a nivel de los profesionales del país. Ya tuvimos un primer encuentro a inicios del año con algunos entrenadores, en donde siempre esto es una retroalimentación que espero que haya aportado en algo a su acervo de conocimientos, que por cierto es bastante amplio cada uno de ustedes. Hasta aquí mi participación. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Pues vamos a tratar de responderles. Muchas gracias, Ramón, por la valiosa información respecto a la planificación dentro del tenis de mesa y su estructura. Como nos hemos estado, vamos a dar paso por el tiempo que se maneje. Vamos a tener hoy dos intervenciones, luego procederemos a leer las preguntas en el chat general. Me pidió la palabra Juvine Pinzón. Le doy micrófono. Adelante. Buenas tardes, profe. Felicidades por el aporte. Creo que es muy importante. La parte de planificación es un tema importante para todos. Mencionaba, profe, la planificación a tempranas edades también. Hoy en día, con la parte del alto rendimiento, usted, profe, que mencionaba también las planificaciones contemporáneas, en estos momentos, obviamente antes de la pandemia, en cuanto a alto rendimiento, profe, ¿usted cómo manejaba su planificación hacia sus atletas de alto rendimiento? O si en cuanto a las contemporáneas o la tradicional, si es que tiene una selección o un grupo o un club, ¿usted cómo lo maneja, profe? Gracias. Sí, compañero, muchas gracias por la pregunta. Realmente la cuestión es que tenemos que enfocarnos a la realidad en la cual nos de trabajo, lastimosamente por las condiciones de desarrollo deportivo, nosotros llegamos con niños máximo hasta los 16 años, en donde ellos ni siquiera han alcanzado su madurez biológica ni psicológica como para poder proyectarse al alto rendimiento deportivo. Y esto a veces es no porque no quieran, sino porque las condiciones estructurales del deporte ecuatoriano aún no lo permiten. Y esa es una de las deudas que se tiene en mi país. Muy pocos muchachos llegan ya al alto rendimiento, en donde sí, ya este sistema de entrenamiento ya no tiene que emplearse en ellos. ¿Por qué? Porque ya el sistema de entrenamiento que emplearse en ellos tiene que ser mucho más específico, y las cargas de entrenamiento son mucho más elevadas y concentradas. Los volúmenes de trabajo y las intensidades son mucho más elevadas. ¿Por qué? Porque todos estos deportistas que se proyectan al alto rendimiento, que ya pasan los 17, 18 años, ellos ya tienen su historial deportivo, su fondo de entrenamiento, en donde han venido sometiéndose a distintos procesos de formación. Entonces, en mi caso, yo le hago este tipo de entrenamiento. ¿Por qué? Porque es un poco más real, mucho más real, y permite trabajar con edades de niños y púberes, ¿no? Hasta 16 años que todavía contamos en. Porque a los niños someterles a un programa del entrenamiento contemporáneo, en donde comenzamos por la necesidad de resultado, comenzamos a especializar y a forzar y a quemar algunas etapas de desarrollo en su formación, corremos el riesgo, y muchos de ellos, por quemar esas etapas,
han sido campeones en infancia y pensamos que son los campeones del mundo y les hemos quemado y cuando llegan a los 17 años ya no ganan absolutamente nada, cuando recién ahí tienen que comenzar a hablar. Entonces, no te podría decir yo que he aplicado el sistema contemporáneo, se lo he estudiado y parte a la planificación tradicional, a la planificación convencional que tenemos aquí, que creo que es un poco más real y se ajusta un poco más a las necesidades de desarrollo de nuestros niños. Muchas gracias, Ramón. Vamos a finalizar las intervenciones. Tiene la palabra Freddy Aguilar desde Colombia. Bueno, muy buenas noches. Freddy Aguilar de Colombia. Mi pregunta es la siguiente. Teniendo en cuenta su experiencia y sabiendo la actualidad del tenis de mesa, que el tenis de mesa es un deporte de ranking, ¿usted cuál cree que es el mejor modelo de planificación? Teniendo en cuenta que, como lo dije anteriormente, el tenis de mesa es un deporte de ranking, el cual cada 15, cada mes, tenemos varias competencias. Entonces es importante que los jugadores para todos esos eventos estén en la forma óptima, porque ya que es un deporte de ranking, si en uno le va mal, pues simplemente no clasifica a la selección o cosas así. Entonces, de acuerdo a eso, ¿cuál creería que es la mejor método de planificación para el tenis de mesa? Gracias. Sí, Freddy, gracias. Bueno, ese es uno de los problemas que tenemos. Es uno de los problemas que tenemos cuando, por un lado, el nivel competitivo o la exigencia de competencias es alto. Como tú bien lo dices, es un sistema de ranking. En unos países más, en otros países menos. Pero tenemos que también revisar cuántos de esos muchachos que les sometemos a una exigencia competitiva alta llegan al alto rendimiento y cuántos se proyectan al alto rendimiento. Porque cuando comenzamos, lo normal, lo lógico sería si tenemos muchas competencias en el año, tendríamos que aplicarlo probablemente el sistema de entrenamiento de bloques o los ATRs, ¿no es cierto? La cuestión es las edades de desarrollo de esos muchachos. Y yo estoy convencido que principalmente hasta los 15, 16 años, ellos tienen que trabajar mucho su multilateralidad aún. ¿Por qué? Porque su madurez biológica y psicológica aún no han llegado. Y tener la suficiente capacidad en donde sí se va a exigir mayor éxito, porque aquí nosotros exigimos a veces el rendimiento competitivo y el resultado de la competencia muy pronto. Es uno de los daños que ha hecho esa política al deporte en mi país, exigir muchos campeones a corta edad, y la exigencia a los entrenadores es esa, y el entrenador pues tiene que sujetarse a esas exigencias y comenzar a quemar muchas etapas de desarrollo del niño, especializándole muy pronto. Esta cuestión es por un lado, la exigencia del ranking. Yo propondría, o sea, mi criterio es ahí priorizarle al talento del deportista, porque aquí yo les decía, la individualización es fundamental y no todos responden a la misma velocidad de aprendizaje. Hay el talento del tenista y muchos deportistas son muy talentosos en donde podemos ya hacer una individualización del entrenamiento, que ese, si bien es cierto, es mayor trabajo para el entrenador, que en las circunstancias que tenga muchos alumnos, por cierto, que tenga que justificar muchos alumnos. Caso contrario, no, si le contratan para que le sea campeón a ese, pues yo individualizo y puedo hacerle a ese deportista con todos los procesos metodológicos y los cuidados metodológicos, las guías metodológicas y los principios del entrenamiento para desarrollo de las distintas fuerzas, de las distintas capacidades, principalmente las que están implícitas, el deterioro del organismo, como la fuerza, no acelerar la resistencia anaerobia y todo eso, respetando la edad de crecimiento. Pues, si se tiene esa capacidad, por ejemplo, con deportistas de 14, 15 años, ya se puede, creo yo, someterles a un procedimiento de entrenamiento, como es principalmente el contemporáneo, que significa los ATR, la acumulación, la transformación y la realización, que en resumidas cuentas es los mismos principios y objetivos
del preparatorio, del competitivo y del preparatorio, que tiene los dos, y el competitivo, que es la realización, pero en menores tiempos, en menores tiempos de trabajo, pero con mayores volúmenes y especialidad. Gracias, Ramón. Tenemos, manejo del tiempo, Ramón, dos preguntas. De Bruno Posada. Sabemos que cada deportista necesita una planificación diferente. ¿Hasta dónde podemos agrupar a los deportistas a la hora de la planificación? Perdón, no le... Repito la pregunta, Ramón. Sabemos que cada deportista necesita una planificación diferente. ¿Hasta dónde podemos agrupar a los deportistas a la hora de la planificación? Tengo mala la recepción, bueno. Ahí tal vez, Ramón. Le escuchamos, Ramón. Creo que tuvimos un problema con el ponente. Demos un minuto a ver si se puede restablecer la conexión. Bueno, creo que a raíz de algún problema técnico, nuestro ponente perdió señal. Pues lamentablemente por el tiempo vamos a dar terminada la capacitación del día de hoy. Seguro cualquier pregunta le haré llegar al ponente y la responderemos por los correos electrónicos a las dos personas que han intervenido. Agradeciéndoles por el día de hoy en este tema sobre planificación en el tenis de mesa. Les esperamos el día de mañana. Mañana nos acompañará el ingeniero Giovanni Cuello, magíster en entrenamiento deportivo, con el tema cómo sobrellevar como entrenadores la relación de un deportista de alto rendimiento con su preparación académica. Agradecemos a todos los participantes que nos acompañaron esta noche y les esperamos el día de mañana. Una buena noche para todos. Gracias.